María Carolina, Julio, Luis Armando, Steven, buenas noches. Espero se encuentren muy bien. Hoy tenemos nuestra cuarta y última sesión de la competencia de Derechos Fundamentales del Trabajo. Ya ustedes saben cómo ha sido el trabajo en esta competencia. Trabajamos con las guías que yo les comparto, todo para que sea más práctico para ustedes. Recuerden que hasta hoy es el plazo para enviar las evidencias de la guía 1 y 2 y hasta el 5 de junio es el plazo para la guía 3. La de hoy, al finalizar, revisamos la fecha. Hoy vamos a trabajar la temática de la guía 4. Como siempre, revisamos primero la presentación de la temática y luego revisamos las evidencias correspondientes a esta guía. ¿Todo claro hasta el momento? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Bueno, hoy tenemos Derechos Fundamentales del Trabajo, resultado aprendizaje 4, participar en acciones solidarias, teniendo en cuenta el ejercicio de los derechos humanos de los pueblos y de la naturaleza. Primer ítem, desarrollo para una vida digna. La igualdad de un Estado. Vamos a ver una serie de pensadores que a través de la historia, en momentos especiales, han dado sus conceptos de acuerdo para que nosotros los unifiquemos. Le pido el favor entonces a María Carolina que me lea lo que dice Marquardt en 2009. ¿Listo? Sí, señor. La igualdad de un Estado. El Estado democrático reposa en la soberanía popular y esta debe entenderse como un procedimiento igualitario de formación del poder con base en el predominio del principio de la mayoría. Frente al concepto de democracia, podemos decir que se identifica con el bien absoluto, entendido en la perspectiva popular como el autogobierno del pueblo. Rousseau es el pensador público que reintroduce este concepto de democracia. Su primera experiencia política ocurre en la Revolución Francesa junto con un concepto burgués de libertad y supone la identidad de gobernantes y gobernados, ya que somos libres en tanto nos damos las leyes que obedecemos. Muy bien, María Carolina. Entonces yo le pregunto aquí a todos, de acuerdo a este concepto de Marquardt, aparecen 4 palabras claves para que empecemos el proceso de esta noche. ¿Cuáles son esas palabras? ¿Quién me las repite? Ahí dice que el procedimiento igualitario. Democracia. La primera es soberanía popular, ¿listo? Es el primer Ok. término, soberanía popular. Y esa soberanía popular, como su nombre lo indica, es que el pueblo ya empieza a buscar su derecho en el gobierno, en el Estado, ¿sí? Ya empieza a exigir de manera práctica qué es lo que le corresponde a ellos. Para eso entonces aparece el segundo término, que es la igualdad. Y esa igualdad va a generar un concepto que hoy lo tenemos todavía, porque somos un Estado social de derecho, y es la democracia, para llegar al autogobierno del pueblo. Son los 4 conceptos que esta igualdad de un Estado nos quiere hoy recordar, según Marquardt, en el año 2009, soberanía popular, igualdad, democracia y autogobierno del pueblo. Seguimos. De acuerdo a Wilecki, en 1975, desde este punto de vista, el Estado social puede ser definido como el Estado que garantiza estándares mínimos de salario, alimentación, salud, habitación, educación, asegurados para todos los ciudadanos, bajo la idea de derecho y no simplemente de caridad. Entonces, muchachos, dense en cuenta que estos pensadores ya se están poniendo la camiseta, como se dice, para decir que este pueblo que ha pasado de una historia crítica ya merece tener lo mejor. ¿Y qué es lo mejor para ellos? La igualdad y la democracia, buscando salarios dignos,
alimentación adecuada, un buen sistema de salud, vivienda, educación y donde los ciudadanos lo que van a buscar es una idea especial de derecho y no simplemente de caridad, es decir, nada regalado. Todos ellos o todos nos lo merecemos. ¿Listo? ¿Entendido hasta el momento, muchachos? Sí, señor. Sí, señor, Bueno, Sí, pues entendido. señor. ya aparece el primer manifiesto entre estos pensadores, que es lo que de pronto le dio una un gran cambio en ese pensamiento histórico, que es el manifiesto del Partido Comunista en el año 1848. Te le pido el favor a Julio, ¿me lee ese manifiesto, por favor? Hola, buena noche. ¿Sí me escuchan? Sí, Gracias. Dice, Manifiesto del Partido Comunista. En 1848 aparece el Manifiesto del Partido Comunista, ejerciendo una fuerte influencia en el desarrollo histórico de los siglos XIX y XX, ya que planteó dos ideas básicas. La primera, que no son las ideas y las creencias las que determinan las relaciones y las condiciones sociales de vida, sino que, por el contrario, son las condiciones sociales de vida las que definen las ideas, y la segunda es que las cosas son cambiantes, se transforman y no tienen esencia. Con esto se plantea la naturaleza dialéctica de la doctrina del socialismo científico. Así, el método del materialismo dialéctico será aplicado a la historia por medio de una especie de transposición de dialéctica científica al campo de las ciencias sociales. muy bien. Aquí, muchachos, aquí es claro entender, perdón el término, estos locos del pensamiento comunista con su con su socialismo dialéctico, empiezan a confundir al pueblo con terminologías que ellos ni ellos mismos entendían, y mucho menos el pueblo, ¿no? Pero gracias a esas terminologías, muchos adeptos se aplicaron a ellos y por eso fueron una fuerza social muy determinada en cierto momento de la historia del mundo. ¿Seguimos? Marx y Engels consideraban que la burguesía había revolucionado profundamente los modos y las relaciones de producción, reduciendo la sociedad feudal a la existencia de dos clases: capitalistas o propietarios de los medios de producción y de los proletarios o trabajadores, considerando también que la lucha de clases es la que definiría los cambios en la historia. A partir de las ideas de Marx y Engels y de varios grupos socialistas, se organizan movimientos sindicales en Europa que en algunos países se convirtieron en partidos políticos. Y bajo este escenario se da un enfrentamiento entre estos grupos y los sectores liberales en el poder e incluso contra sectores democráticos. ¿Quién me quiere de pronto decir algo sobre este pensamiento de Marx y de Engels? ¿Cómo lo entienden? A ver, Julio. Eh, bueno, realmente, según pues el texto, considero que pues es como la secuencia del pensamiento, la filosofía de Marx, de donde pues ahí está hablando como quien dice, está separando dos campos, tanto pues el tema del capitalismo y pues también pues separa lo que es el tema del ciudadano común, ¿no? Y pues a través del ciudadano común que pues se convierte en un ciudadano laboral. Y pues porque en ese entonces de la historia había pues algunas indiferencias pues con las empresas, grandes empresas de producción y capitalismo. Con base a esas necesidades, surgen los primeros grupos sindicalistas que en Europa, las cuales pues que en ese momento, en esa época de la era de la revolución, tanto industrial y pues también que pues afectó de cierta forma la política, también estos
movimientos sindicalistas al final del día se convirtieron en fuertes partidos políticos. Muy bien, interesante opinión. ¿Qué me dice María Carolina? Algo sencillo y claro, María Carolina. Pues que a través de pronto de la revolución, profe, pues la idea fue independizar lo que era el capitalismo y la gente del común, debido pues a la evolución que ya llevaba la sociedad. Lo vi de esa manera. Muy bien. ¿Qué me dice Stelvin? Profesor, pues lo que yo veo ahí es que como que dice, empiezan como, digamos así, a sembrar la semilla de la lucha de clases, ¿no? Muy bien, Stelvin. Eso es lo clave ahí. Si ya se empieza a visualizar lo que a futuro va a marcar la historia del mundo contemporáneo, ¿sí? Dese en cuenta cómo estos pensadores ya empiezan a hablar que los que más tienen son los burgueses y los que le trabajan a esos burgueses son los proletariados. Entonces ya se empieza a hacer la división, los de arriba y los de abajo, conservadores liberales, capitalistas, federalistas, todo eso, ¿sí o no? Y esas palabras claves son las que a futuro van a generar, grandes conflictos y guerras entre los países. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, pues seguimos. Levantamientos populares impulsados en su mayoría por las doctrinas socialistas. Esther, ¿me puede leer ese párrafo? En 1848 en Europa se presentan una serie de levantamientos populares, impulsados en su mayoría por las doctrinas socialistas. Los partidos socialdemócratas jugaron un papel preponderante en el desarrollo del debate político entre el liberalismo y socialismo. Y el problema que se plantearon fue el de encontrar el camino más adecuado para la inevitable revolución. Entonces dieron a esperar a que se desarrollaran las contradicciones internas dentro del sistema, haciendo uso de las garantías y libertades que ofrecía el constitucionalismo liberal, mientras llegaba el día en que el mismo sistema explotara internamente. Este momento de crisis es aprovechado por los socialdemócratas para llegar al poder y establecer un Estado socialista. Muy bien. Entonces ahí nuevamente se ratifica, ¿no? Cómo el pueblo adormecido por esos conceptos que no entendían, fácilmente se dejaban influenciar, tanto así que nomás ellos decían, es que estos son las personas que están acabando con nuestro pueblo, con nuestros intereses, por eso hay que luchar en contra de ellos. Desde una vez se iniciaba la guerra. Y por eso hay muchos países, repito, iniciaron procesos donde hoy en este nuevo siglo, en el año 2024, todavía existen estas tendencias. Podemos hablar que Cuba ha venido despertando, ¿sí? Porque Cuba era el país en Centroamérica que aún contaba con estos requerimientos. Los señores Castro todavía creían en este socialismo retrógrado, que pensaban que almacenando en sus granjas los alimentos para repartir lo mínimo a las personas, eso era un socialismo puro. Cuando se dieron cuenta que no, el pueblo estaba muriendo de hambre y todo, y entonces, no señor, esto no es así. Y muchos países quisieron contagiarse de esto. En el caso cercano a nosotros, Venezuela, ¿no? El señor Hugo Chávez, y ahora el señor Maduro. Pero de una u otra manera, muchachos, hay que entender que aparecen luces donde despiertan un criterio sensato, coherente de lo que verdaderamente cada país necesita para seguir adelante. Seguimos. Reunión de la Internacional de Trabajadores.
Aquí ya empieza nuevamente en 1864 esa reunión internacional de trabajadores, fracasa porque precisamente las presiones de la guerra francesa prusiana en 1887 no dejó entender rápidamente por qué iban a luchar. Entonces, como eran términos nuevos para ellos y novedosos, no permitieron que esta reunión diera los efectos que se podían dar para así globalizar un poco este pensamiento socialista que no llegó a nada. La revolución bolchevique. En 1917, la revolución bolchevique conduce al derrocamiento del régimen zarista, que estaba en muy malas condiciones, fundamentalmente por las derrotas militares en la Primera Guerra Mundial. Todos estos acontecimientos generan una fuerte división en el socialismo. Por una parte, los partidos socialdemócratas, que consideran que son los representantes de las masas de trabajadores, y es necesario esperar al máximo desarrollo del capitalismo. Aquí se den cuenta que entre ellos ya se empiezan a guerrear porque piensan que ellos tienen el poder, pero no tienen las ideas. Y algunos pensaban que tenían las ideas, pero no tenían el poder militar. Entonces, no llegaban a ningún acuerdo y por eso se echaban para atrás en todos los impulsos de estas revoluciones bolcheviques que se quisieron dar. Seguimos. ¿Alguna pregunta, alguna duda, muchachos? No, señor. No, profe, todo interesante. No, señor. ¿Quién me da algún aporte de ustedes, por favor? Que ustedes de pronto recuerden alguna anécdota que hayan contado o que sepan para compartir aquí en el grupo y que nos sirva para ampliar el conocimiento. Anécdota, Pregunto, ¿cómo así? es decir, ¿qué de pronto tienen ustedes en su conocimiento que hayan escuchado de acuerdo a esto que históricamente estamos viendo? Porque esto es historia, muchachos, ¿sí? Yo les pregunto, ¿en este momento en Colombia se puede decir que todavía tenemos tinte de esta historia? ¿Quién me puede decir en qué se puede dar eso? Si se da. En Colombia, ¿hay algún tinte que puede decir esto está pasando por esto y esto y esto? Bueno, yo Profe, digamos considero que de que... pronto, adelante. gracias. Profe, de pronto digamos que lo del tema de las votaciones, eso es algo que todavía se rige en el país, que es para elegir los alcaldes, los presidentes, todavía pues, está por temas de votación en cuanto al pueblo, por decirlo así. No sé, digamos que eso es algo que por ahora no ha Sí, cambiado, pienso yo. exacto. Pero eso es desde el punto de vista positivo, ¿no? Que tenemos eso. Correcto. Muy bien. Luis Armando, ¿qué ibas a decir? Eso, profe, que acabé de hablar. Ah, muy bien. Jonathan, ¿qué nos puede compartir? O Julio, o María Carolina, o Estelvin. Ah, bueno, también estoy de acuerdo con el compañero Luis Armando. Eh, un punto a favor es que pues en Colombia pues aún persiste la democracia. Es como quien dice la columna vertebral de nuestro país. Sin embargo, algo que surge, una necesidad súper urgente pues que necesita pues los ciudadanos hoy en día es recordar el valor, recordar el concepto de la democracia, valor del voto. Cuando una persona entiende profundamente el valor del voto, considero que ahí puede realmente
votar el pueblo, realmente puede elegir su verdadero gobernante y automáticamente descarta o inhabilita las armas de la guerra de la propaganda y cualquier otra estrategia de intervención extranjera que distorsiona los propósitos, lo que realmente necesita el país. Muy bien, Julio. Muy buena esa interpretación. Sí, claro, la democracia en cuanto tiene que ver con ese proceso donde el pueblo tiene ese uso de promulgar, como lo dice Jonathan, por medio del voto, la elección de los líderes, eso es muy importante en Colombia, ¿no? Y de una u otra manera, muchachos, en Colombia tenemos una democracia coherente, una democracia que todavía se puede decir tiene factores de credibilidad. Dese en cuenta cómo en Venezuela, el próximo 28 de julio, hay elecciones presidenciales, pero el pueblo está anonadado porque no saben si verdaderamente van a servir o no van a servir, o va a ser una burla más para el pueblo. Dese en cuenta que ahí el señor presidente de Venezuela, él es el que pone todo para que se den las elecciones o no. Él es el que dice quién va a ser el candidato, el candidato que va a estar por el grupo de los que no están con él, Opositores. de los opositores, exacto. Entonces, eso no es democracia. En Colombia sí tenemos todavía ese Estado social de democracia que lo podemos ver, ¿no? En este momento de nuestro país. Dese en cuenta cómo está nuestro país en este momento, cómo se están presentando inconvenientes en el Congreso, pero cómo sigue el Congreso ejerciendo su acción legislativa y donde las dos personas que han sido nombradas como un producto de la corrupción en Colombia, ahí siguen todavía el presidente de Cámara y el presidente de Congreso, y cómo los congresistas y los representantes, senadores y representantes a la Cámara, siguen respetando esa opción hasta que no se dé la libertad de que las fuerzas que eligen o no eligen, si son culpables o no, determinen ese estado. Entonces, de acuerdo a lo que usted dice, muchachos, es muy valedero lo que dicen, porque Colombia tiene ese punto de la democracia a favor y que todavía se cumple lo que está diciendo. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver la evidencia 4, evidencia guía número 4, ¿sí? La evidencia de producto, que es una presentación. Entonces, en esta guía van a desarrollar una evidencia y se envía a un solo espacio al que corresponde, ¿listo? Que es la evidencia de producto, presentación, ¿listo? Y por último, el foro correspondiente a esta guía, que es la evidencia de desempeño, Estado Social de Derecho. Ahí entonces está la guía 4, Derechos Fundamentales del Trabajo, participar en acciones solidarias teniendo en cuenta el ejercicio de los derechos humanos de los pueblos y de la naturaleza. Presentación, la primera evidencia, que es la de presentación. Inciso A, consulte el documento sobre activismo judicial territorial y vea los videos sobre los derechos de tercera generación, derecho a la solidaridad y cambio de mentalidad que se encuentran en el componente formativo. Realice la visualización de la carta de un jefe, piel roja al presidente de los Estados Unidos, que se encuentra ahí en ese Enlace. 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 En el enlace, y basado en lo anterior, entonces, muchachos, resuelvan las siguientes preguntas que están ahí. Lineamientos para la entrega del producto. Producto específico a entregar, un texto argumentativo, formato documento Word o PDF, extensión mínimo una hoja. Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio presentación. Evidencia número 2,
Foro, Estado Social de Derecho. Ahí está entonces de forma individual, revise el componente formativo específicamente con referencia al desarrollo para una vida digna y resuelva las siguientes preguntas, de las cuales socializará las respuestas en el foro con sus compañeros. Ahí está entonces las preguntas. Lineamientos para la entrega del producto, producto específico a entregar, participación en el foro. Respuesta a las preguntas de manera individual. ¿Alguna duda, muchachos? No, señor. Bueno, recuerden como siempre que yo les comparto la presentación, la guía correspondiente, el material necesario y el enlace de la grabación apenas lo suba. Esta evidencia 4 tiene en plazo hasta el 9 de junio de este año para entregarlo. ¿Listo? Bueno, señor. Señor. ¿Alguna duda al respecto, muchachos, de la evidencia 4? No, profe, está clara. Muchas gracias. Sí, señor, claro, por mi lado también. No, ¿Cómo señor, les claro. pareció la temática de las 4 temas de derechos fundamentales? Súper interesante, profe, puesto que son temas que, a pesar de que son bastante sensibles, hoy en día, pues en nuestro país, pues hablar sobre política, profundizar todo el componente que pues conforma el trabajo digno, trabajo eh, social, como también todo el componente que pues se maneja en en el tema, ¿cómo me explico? Todo lo que tiene que ver con el tema de trabajo y pues que a la final pues está involucrado la política, son temas que pues son constructivos y realmente uno ve las cosas de una forma más analítica y más objetiva. Eso me parece muy interesante. Muy bien, Julio. Bueno, entonces María Carolina, Julio, Luis Armando, Stedwin, Jonathan, muchas gracias por su participación, por su responsabilidad. Un placer virtualmente habernos conocido. Dios los bendiga, que tengan una feliz noche. Muchas Igualmente, Gracias, gracias, profe, profe. igualmente. Hasta luego. muchas gracias.